Hoy tengo el placer de contar con Juan Antonio Aguilar, director del Instituto de Análisis de Geopolítica. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? También tengo el placer de contar con Adrián Celaya, presidente ejecutivo de Kai Group y profesor de Economía Aplicada. ¿Qué tal estás? Estupendamente, encantado de estar con vosotros. Y también tengo el placer de contar con Ariel Umpierrez, economista y historiador. ¿Qué tal, Ariel? Un placer estar con todos vosotros. Bueno, vamos a hablar de la guerra de Ucrania y creo que la primera pregunta que os tengo que lanzar es ¿cómo veis la evolución? ¿Cómo veis la guerra? ¿Qué análisis hacéis desde que empezó hasta la actualidad? Juan Antonio, empiezo por ti. Bueno, vamos a ver. Lo primero, yo quería hacer una fotografía o colocar una perspectiva para intentar movernos en un ámbito en el que podamos entender. Primero, eh, nadie conoce ni ha conocido los planes de los estados mayores, ni ruso ni ucraniano, ni de la otra. Todo lo que sale por ahí diciendo, argumentando cosas, como si realmente conocieran cuáles eran los planes del Estado Mayor ruso o cuáles eran los planes de la OTAN, o es un ingenuo que ha deducido, está especulando, o es un mentiroso. Lo siento decirlo así, pero es la realidad. ¿Mm? Aquí hay mucho NAFO, hay mucho analista de los medios corporativos, que ya sabe que son aquellos que dependen de las corporaciones, que parece que sabían desde el principio todo lo que el Estado Mayor de los distintos secretos habían previsto. Y esto, lamentablemente, salvo que se me demuestre, nadie tiene los planes de Estado Mayor para enseñarnos. ¿No? Lo segundo que quiero decir para situarnos en el día de hoy, esto ya no es la guerra de Rusia con Ucrania. Esto fue en febrero del 22. En marzo del 22, esa guerra dejó de ser una guerra de Rusia con Ucrania. Y de hecho, se llegó a firmar un acuerdo de paz en Estambul, que luego las potencias anglosajonas, la OTAN, tiró a la basura. Por lo tanto, a partir de ese momento estamos en otra guerra. Es la guerra de la OTAN con Rusia. O sea, hay que situarnos ahí porque si no, no se entiende todo lo que pasa después. Eh, Como digo, la guerra se acaba en marzo del 22 y todo lo que viene después es otra cosa. Y es otra cosa que hay que enmarcar dentro de lo que es la geopolítica global. Ucrania es ahora mismo un teatro de operaciones militares, pero solo un teatro de lo que es el enfrentamiento global entre una potencia hegemónica y sus siervos, sus lacayos, ¿eh? Que organiza la mayor alianza militar de la historia, como es la OTAN, la domina, siempre tiene que ser un gran norteamericano el que mande la OTAN, y que su principal función es mantener la hegemonía y una serie de potencias emergentes que están disputando esa hegemonía a nivel global. Y uno de los puntos de fractura geopolítica es Ucrania. ¿Vale? Y podemos explicar ahora por qué o no. Pero hay más puntos de fractura, lo estamos viendo en el Oriente Medio, lo estamos viendo en el Asia-Pacífico, en el Mar de Japón, y lo hemos visto incluso en Iberoamérica en el Sahel, en África, etcétera, etcétera. Este es el marco en el que nos tenemos que mover. Si no, no se entienden todas las cosas. ¿No? Mm, Cuando se inicia este conflicto que no empieza en febrero de 2022, conflicto que empieza realmente en 2014. Realmente me refiero como ya con operaciones bélicas. Si vamos al origen del conflicto, habría que tirar más atrás. ¿Mm? Hablamos del teatro de operaciones militares de Ucrania. Si vamos al origen del conflicto, habría que tirar más atrás. Habría que tirar a cómo se produjo la disolución de la Unión Soviética, el ninguneo que hubo por los oligarcas, tanto en Bielorrusia, en Ucrania como en Rusia, del referéndum del año 91, en el cual el 76% del pueblo soviético apoyaba la permanencia de la Unión Soviética. Y en una noche de borrachera, Yeltsin, Kuchma por Ucrania y el bielorruso, que nunca me acuerdo cómo se llamaba, en una noche de borrachera, en una dacha, en un bosque de Bielorrusia, decidieron por su cuenta y riesgo disolver la Unión Soviética. Y como le disolvieron en función de cómo estaba hecha la división administrativa soviética,
pues apareció la República de Bielorrusia, apareció la República, lo que era la antigua República Socialista Soviética de Ucrania, aparte del resto de las repúblicas postsoviéticas que ya conocéis, ¿no? A partir del 2014, cuando se produce ese golpe de Estado, que algunos llaman el Maidán, que no es que yo le llame golpe de Estado, porque sí, hay suficiente literatura, ¿eh? Y no literatura rusa, literatura occidental, para determinar que efectivamente eso fue un golpe de Estado. Ahí comienza una guerra civil, en el cual hay regiones que toda la vida se consideraron rusas, que acabaron dentro de la República Socialista Soviética de Ucrania por decisión, por ejemplo, de Khrushchev, que era ucraniano, o de Brezhnev, que era ucraniano, porque los oprimidos ucranianos resulta que dominaban en el Kremlin, curiosamente. Entonces, bueno, pues se sentían rusas y aprovecharon la ocasión del vacío de poder y de la deslegitimación del régimen ucraniano que se había impuesto en Kiev para buscar su propio camino. Es el caso de Crimea y es el caso del Donbass. A partir del año 21, Rusia, que sabe y conoce perfectamente cuáles son las intenciones del régimen de Kiev, porque nunca las ha ocultado, y planea una ofensiva para recuperar todo el Donbass, es cuando Rusia elabora un ultimátum, una especie de ultimátum, una especie de, oye, o esto lo arreglamos o vamos a acabar muy mal, lo que ellos llamaban soluciones técnico-militares, que era fundamentalmente que Ucrania no podía entrar en la OTAN, que Ucrania tenía una obligación de neutralidad, porque así se estableció en el acuerdo de independencia, en el Tratado de Independencia del año 91, que era desnuclearización y neutralidad. Todos sabemos que posteriormente, sobre todo a partir de 2014, en la propia constitución ucraniana se ha incluido el hecho de pertenecer a la OTAN, lo cual era un incumplimiento de todos aquellos tratados y de todo lo que había sido la política anterior al año 2014. Bien, pues esa propuesta de negociar la cuestión ucraniana y añadido al tema de un tratado de seguridad colectiva en Europa, que se había incumplido también el acuerdo de las actas de Helsinki, dado la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, es lo que acaba por provocar lo que llaman en Rusia la operación militar especial. Pero, como digo, a partir de marzo del año 22, cuando las potencias anglosajonas impiden al régimen de Kiev firmar ese acuerdo, o sea, es decir, que ya estaba realizado con la intervención del ex primer ministro israelí, con Erdogan por Turquía, es decir, y con algunos otros actores. Cuando ya estaba y se le impide, ya estamos hablando de otra cosa, ya es otra guerra. Lo único es que en esta guerra quien pone los muertos son los pobres ucranianos, que son los que al final se llevan la peor parte, porque hay un régimen que ha puesto por encima de los intereses nacionales de Ucrania los intereses de las potencias extranjeras, en este caso fundamentalmente de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña. Y dejo ahora a mis compañeros que continúen un poco. Adrián. Bueno, voy a intentar no repetir, ¿no? Vamos a ver algunos puntos que pueden ser interesantes. Vamos a ver, sí, efectivamente, por ejemplo, es interesante, a fines de los años 90, en Estados Unidos se elaboran una serie de documentos por parte de los think tanks corporativos de referencia y sobre todo uno de ellos, el llamado Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, elaborado por los neocons que tuvieron una influencia clave fundamentalmente en el gobierno de George Bush. Y ahí se definía, bueno, cuáles son los grandes retos para asegurar o que pueden impedir que Estados Unidos siga dominando el mundo en el siglo XXI. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer para asegurar que el siglo XXI sigue siendo un siglo controlado por Estados Unidos? Entonces apuntaban fundamentalmente desde el punto de vista geopolítico a Rusia y China. Decían, bueno, Rusia y China son países muy grandes y que no los controlamos del todo. Es decir, hemos controlado de alguna forma en China, pues a raíz de los acuerdos estratégicos de los años 70, las privatizaciones masivas, nuestra presencia de las multinacionales allí, etcétera. En Rusia, durante una década, en la época Yeltsin fundamentalmente, pero son
países muy grandes que tienen grandes recursos, grandes capacidades internas y que pueden ser un problema cara al futuro. Incluso desarrollan una estrategia sobre lo que hay que hacer cara al futuro para neutralizar a Rusia y China. Entonces, en esa estrategia, que muchos han considerado que ha sido el gran error, es decir, si en aquel momento hubieran ido directamente a neutralizar o destruir políticamente, si se quiere, a Rusia y China, quizás hubieran podido hacerlo, pero esta estrategia planteaba, diciendo, en lugar de ir directamente contra Rusia y China, eh, destruir o desestabilizar el mundo musulmán. Y enumerando en concreto qué países había que atacar y desestabilizar, que fueron los países que luego efectivamente a partir del año 2001 se fueron destruyendo sistemáticamente, ¿no? La idea era que destruyendo, desestabilizando el mundo musulmán, los países musulmanes independientes fundamentalmente, tanto Rusia como China tienen regiones muy importantes en el oeste y en el sur que son musulmanas, pues que iba a ser relativamente fácil desestabilizar el conjunto de Rusia y de China, ¿no? Esta Lo que se llama estrategia, política del caos, que perdón, son sí, lo que se llamó la geopolítica del caos. eso es. Entonces, esta estrategia les fue, digamos, dentro de esa lógica, les fue bastante bien hasta destruyeron, pues, uno tras otro, pues, Afganistán, Irak, Libia, hasta Siria, ¿no? En Siria, esta estrategia la cortó la intervención, clarísimamente, la intervención de Irán, pero fundamentalmente la intervención de Rusia, ¿no? Entonces, esa estrategia quedó destruida. Ahí hay un intervalo en el que esas estrategias de Occidente quedan de alguna forma retrasadas como consecuencia de la presidencia de Donald Trump, ¿m? Que les provocó un retraso de 4 años en esas estrategias hegemónicas. Y claramente estos think tanks, pues a partir del año 2020 dicen, bueno, la estrategia de Oriente Medio ha fracasado, se van de Afganistán y ahora pues lo que hay que hacer es ir directamente contra Rusia y contra China, ¿no? Bueno, yo creo que este es el gran contexto geopolítico que seguramente nos explica todo lo demás. Con respecto al caso de Rusia en concreto, pues hay razones muy evidentes por las cuales Rusia, antes que China, se convirtió en el enemigo geopolítico directo. Pues, con la llegada de Putin al poder en el año 2000, se intenta dar la vuelta al desastre en el que se encontraba Rusia desde diferentes puntos de vista, pero hay un punto fundamental, que es descabalgar a la élite corporativa, a las grandes corporaciones, del poder político de Rusia, ¿no? Y esto lo hacen utilizando distintos instrumentos, en algún caso nacionalizaciones, participaciones minoritarias, instrumentos de distinto tipo. Pero claro, esto es suficiente, lo empiezan a hacer de forma progresiva, pero muy rápida, durante un periodo de aproximadamente 2, 3 años. Eh, y claro, esto es más que suficiente para que Rusia se convierta ya en un gran enemigo directo de esa élite corporativa, digamos, de Wall Street, que controla, de hecho, Europa y Estados Unidos. El segundo factor clave es el que he comentado antes, la destrucción de la estrategia de Estados Unidos de destruir y desestabilizar el conjunto del mundo musulmán a partir de la intervención en Siria, ¿no? Entonces viene esta reacción que, bueno, se estaba, digamos, de alguna forma alimentando, como ha explicado Juan Antonio, a través del avance progresivo de la OTAN hacia Rusia, hacia las fronteras de Rusia, y que tuvo un detonante clarísimo con el golpe de Estado del 2014, del golpe de Estado contra un gobierno que era un gobierno corrupto pero democrático, ¿no? Y como eran corruptos todos los gobiernos ucranianos han sido desde los años 90, ¿no? Pero un golpe de Estado expresamente reconocido por Estados Unidos y por la Unión Europea con el claro objetivo de instaurar un régimen antirruso que fuese punta de lanza contra Rusia, que convertir a Ucrania en una punta de lanza contra Rusia sin importar qué medios se utilizaban para ello. Y un medio clarísimo fue la complicidad con los núcleos, digamos, neonazis, que tenían una importante fuerza como poder fáctico y la han tenido mayor posteriormente, ¿no? En Ucrania, no a nivel electoral, pero sí como un poder fáctico que ha ido a más, porque lo que hicieron inmediatamente es utilizar esas fuerzas neonazis, por ejemplo, para
recomponer el propio ejército ucraniano, ¿no? Es decir, para asegurar un ejército fiel a esas estrategias de la OTAN, ¿no? Y aquí hay un fenómeno que no siempre se entiende bien con respecto a lo que Ucrania es o ha sido durante estos años, ¿no? Yo creo que de alguna forma yo suelo intentar situarme en la piel de los ucranianos y igual os va a llamar la atención, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es este sentimiento nacionalista del País Vasco, por ejemplo. ¿Mm? Y esto me hace intentar comprender, y creo que además es algo habitual, ¿no? Digamos, o en minorías nacionales o en países relativamente pequeños, que frente a un pueblo mayor, pues tienen pues una cierta, digamos, enemistad histórica, ¿no? Y entonces lo fácil que es a esta, manipular estas minorías o estos pueblos más pequeños en su relación con los más grandes, ¿no? Y claro, esta manipulación ha sido algo muy evidente en Ucrania, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ese sentimiento nacional o nacionalista, si no se sitúa en un contexto, es muy fácil de ser comprado y utilizado para cualquier cosa, ¿no? Lo hemos visto, pues, por ejemplo, también con los kurdos, ¿no? Es decir, los kurdos tienen una serie de reivindicaciones históricas y que hacen muchas veces ese tipo de pueblos relativamente pequeños frente a los que tienen al lado, pues aliarse con cualquiera que pase y les ofrezca ayuda. Y eso es lo que los kurdos han hecho en los últimos años con Israel o con Estados Unidos. Claro, esto les ha situado geopolíticamente seguramente ante un desastre histórico. Y algo similar le está pasando a Ucrania. Es decir, la OTAN le ha ofrecido frente a un enemigo histórico, entre comillas, ¿no? Frente a esa amenaza rusa, le ha dicho, tú no te preocupes que yo te ayudo, ¿no? A enfrentarte a esa potencia rusa. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de lo que sea. Entonces, es desde un punto de vista de sentimiento, ¿no? Yo puedo entender ese sentimiento porque intentando situarme en su lugar, pero entiendo cómo hay una manipulación absoluta y una radicalización desproporcionada de ese sentimiento por parte, en buena parte, de elementos neonazis, pero evidentemente fundamentalmente de elementos corporativos, oligárquicos y de la OTAN, ¿no? Es cuando se alude al peso del nazismo o no dentro de estos movimientos neonazis dentro de Ucrania, pues bueno, pues podemos fijar en el caso de Zelensky, ¿no? Zelensky es judío, ¿no? Los judíos no suelen ser neonazis, ¿no? Pero los neonazis también son, aparte de criminales, suelen ser bastante tontos, ¿no? Bastante tontos a la hora de dejarse manipular y de dejarse utilizar por quien les caliente la cabeza, ¿no? Y eso es lo que ha pasado evidentemente en Ucrania, ¿no? Ahí Zelensky está puesto allí por una serie de elementos oligárquicos aliados con la OTAN y están puestos ahí para defender los intereses de la OTAN. Entonces, hay una serie de elementos apoyados en esos elementos neonazis que han conseguido manipular los sentimientos del pueblo ucraniano hasta llevarlo seguramente a bueno, seguramente no, en este momento ya a una destrucción casi total del país. Y vamos a ver desde el punto de vista del futuro político qué es lo que pasa con Ucrania. Pero desde luego nada bueno. Y esto es, ya os decía antes, desde el punto de vista de países pequeños relativamente o de minorías, una consecuencia clara de esa habitual pérdida de perspectiva, ¿no? De solo valorar ese sentimiento nacional o nacionalista y perder la perspectiva de todo lo demás. Ariel. Bueno, excelente el marco histórico que han hecho tanto Adrián como Juan Antonio. Lo cierto es que en los últimos 200 años, 250 años si se quiere, el mundo ha estado dominado por los anglosajones, es decir, el imperio anglosajón, primero por Inglaterra, después le pasó la mano a los Estados Unidos, que más que el imperio anglosajón, a mí me he introducido un concepto que me gusta mucho más, que es el imperio anglosionista, porque en realidad el imperio anglosajón, Inglaterra, y acá hablo ya como historiador, hay que buscarle la vinculación desde la época de Oliver Cromwell, allá por 1650,
la vinculación con el mundo del sionismo que estaba instalado en Ámsterdam, con Menahem Ben Israel, el gran rabino de la colectividad judía de Ámsterdam, llamada la Pequeña Jerusalén en aquel momento, un eje de un epicentro financiero muy importante, que vinculó a estos fanáticos puritanos británicos o ingleses, encarnados en Oliver Cromwell, estoy hablando en 1650, que masacró a los católicos de Irlanda y de Escocia y demás, un hombre que hizo tremendas barbaridades, que le permitió regresar a Londres, a esa poderosa colectividad judía instalada en Ámsterdam, y de allí surgió la poderosa, poderosísima City de Londres. Recordemos que Londres es una ciudad, que dentro de Londres hay otra ciudad que se llama City de Londres, que es donde están los bancos, el epicentro financiero, que tiene su propio alcalde, sus propias autoridades, y es el único sitio en el planeta al cual, cuando llega la reina o el actual rey de Inglaterra, tiene que golpear la puerta y esperar a que le abran. Tanto poder tienen desde aquel entonces. Bueno, este mundo ha estado, como decía, en los últimos 200 años, 230 años, dominado por ese imperio anglo-sionista, porque de ahí, después, en otra ocasión, quizás estudiaremos cuál fue ese origen. Estuvo dominado por ellos. Después, Inglaterra le pasó la mano con cierta calma y tranquilidad a los Estados Unidos en los años 1920, después la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Allí ingresó Estados Unidos a jugar decididamente como el gran patrón del mundo. Y desde entonces y desde antes en realidad, perdón, desde antes, estos anglos sionistas tienen varios enemigos, aparte de lo que acaban de describir Adrián y Juan Antonio brillantemente. Ellos desconfían, temen y desafían a la Europa continental. Para ellos, Rusia y Alemania, también podemos sumar a Francia, son sus grandes desafíos históricos, geopolíticos, económicos, financieros, comerciales. Siempre desconfían y la temen, y por tanto la odian, y desde entonces lo que intentan es destruir cualquier posibilidad de que tanto Rusia como Alemania prosperen, se consoliden económicamente, financieramente, tecnológicamente, comercialmente, y más aún si hay posibilidades de que tanto Rusia como Alemania se fusionen, o más que se fusionen, que encuentren algún eje de trabajo en conjunto, de cooperación y demás. Esto es el gran enemigo, bueno, fue escrito y descrito por muchos teóricos británicos sobre el epicentro del mundo en esa zona y demás. Pero más allá de la teoría, en la genética de los anglosajones, una Europa continental fuerte económicamente, financieramente, es un gravísimo peligro. Esto es histórico. Por eso generaron Inglaterra provocó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, a la cual las élites alemanas se prestaron y, en fin, jugaron cada una su rol en ese momento, provocadas, digo, en ambos casos por el MI6, por los servicios de inteligencia británicos, que conspiraron para generar el clima que desembocara en la Primera y Segunda Guerra Mundial. No estoy diciendo que unos fueran buenos ni otros fueran malos, estoy describiendo una situación. Y con lo que pasaba, con lo que venía pasando en los últimos años, esto de que Alemania, la verdad que se acercara cada vez más a Rusia, a la Rusia de Putin, una Rusia de Putin que les decía en todos los foros internacionales, Putin se cansó en los últimos 20 años de decir que él simpatizaba con Occidente, que veía con buenos ojos a el mundo atlantista. Es más, la élite del Kremlin, política, económica, el propio Medvedev, eran atlantistas o casi, o muy, digamos, veían con buenos ojos a Occidente y les gustaba una posible alianza, como así lo explicó Putin, creo que fue en Valdai, en uno de los congresos internacionales, de hacer un gran bloque económico, geopolítico, financiero, que fuera desde Lisboa hasta Vladivostok. Es decir, que incorporara a la Unión Europea con Rusia, lo que parecía hasta lógico,
porque Rusia tiene lo que Europa no tiene, recursos naturales, energía, petróleo, etcétera, etcétera. Y Europa tiene lo otro, un mercado, tecnología, en fin, parecía lógico que se produjera esa fusión. Es más, en algún momento Putin llegó a hacer un chiste de por qué no se incorporaba Rusia a la propia OTAN, pues, parecía ilógico. Esto que parecía muy lógico y que Alemania y varios países más, Francia concretamente, empezaron a mirar con simpatía. De allí surgió ese mega proyecto industrial o energético que fue el Nord Stream, es decir, aparte de todos los gasoductos que unían a Rusia con Europa, el Nord Stream era un megaproyecto que se llevó a cabo, que se llevó a construir y que le iba a permitir a esa Alemania, sobre todo a la poderosísima industria alemana, progresar y convertirse, multiplicar en lo que ya es, un gran poder, o que ya era, un gran poder industrial, económico y financiero. A tal punto que el ex canciller Schröder, alemán, canciller alemán, pasó a formar parte, fue el presidente de la empresa binacional de gas entre Rusia y Alemania. Esto era demasiado, era demasiado. Los anglosajones no podían permitir, como no lo permitieron en 1918, como no lo podían permitir en 1939, que Alemania y Europa continental se convirtieran en un polo económico, digo, industrial, marítimo, comercial, etcétera. Y para eso vino bárbaro esto que acaban de describir exactamente Juan Antonio y Adrián, que fue buscar la excusa que en este caso era Ucrania. No entro en detalles sobre la expansión de la OTAN y tratar de hacer caer en la trampa, entre comillas, a Rusia por bombardearle el Donbass y demás. En todo caso, el plan era el siguiente. Porque claro, perdón, quiero agregar, aparte de esta Europa con Rusia, esta Europa continental con Rusia como grave peligro, se sumó en los últimos años, como bien lo dijo Obama y después Trump y Biden, es China. China, el gran terror industrial, y tecnológico, comercial, etcétera. Todo esto apuntaba a que el imperio, aquel imperio que mencionaba yo, que desde hace 250 años imperaba sobre el mundo, el anglosionista, se veía desafiado y con muchas debilidades, porque a lo largo de estas décadas, sobre todo los Estados Unidos y Europa, se desindustrializaron, es decir, dejaron de producir, de generar valor concreto, se dedicaron a la especulación financiera, mientras que en Asia, sobre todo los chinos y la India y todo lo que se te ocurra, se dedicaron a producir valor, que es en definitiva y en última instancia lo que cuenta a la hora de la verdad. Al final del día es quién genera valor, es decir, producción industrial, tecnológica, investigación, ciencia, alimentos, etcétera, etcétera. Y eso está en Asia. Europa y los Estados Unidos abandonaron eso dedicándose al casino financiero. Y así estamos con megamillonarios que se hacen millonarios especulando en una computadora o en un ordenador negocios financieros. Y eso pasó con este imperio anglosajón que en pocos años se dio cuenta de que el poder había pivoteado, como dijo Obama ya en el 2012, de Occidente hacia Asia, hacia aquella Asia liderada por China. Entonces se convirtió, acá hubo un encadenamiento de enemigos a destruir. Y como dijo en aquel momento en ese libro famoso a Graham Allison, en La trampa de Thucydide, es que estudió, creo que 21 casos a lo largo de la historia, según la cual, en ese libro, él tiene la teoría de que un imperio que es del dominante, cuando empieza a perder poder y hay otro que sube, inevitablemente van a la guerra en la mayoría de los casos. Es discutible todo eso, es un libro más. Aquí Juan Antonio lo ha leído y Adrián también, y tenemos nuestra opinión, pero digamos, empezó a surgir eso, y sobre todo en los chicos malos de allí, de Virginia, en Washington, estos neoconservadores, ultrasionistas, ultraguerreros, ultrafanáticos y psicópatas. Dijeron, acá tenemos un encadenamiento de enemigos. Lo urgente es destruir esta posible alianza polo europeo ruso
que está Alemania, Europa y Rusia. Entonces, el plan A tiene una serie de fases. Generamos esta guerra allí artificial, en la cual de artificial no tiene nada, porque ya han muerto 500.000 personas, un desastre allí en Ucrania, pero le aplicamos unas terribles sanciones económicas y tecnológicas, etcétera, a Rusia, le quebramos las piernas, le hacemos que Putin pase a ser impopular, que haya un golpe de Estado, quizás que Navalny, aquel delincuente, se convierta en presidente de Rusia o algún otro títere allí en Rusia. La dividimos, esto que Adrián acaba de describir, este proyecto de subdividir, inclusive balcanizar a la propia Rusia, nos quedamos con sus recursos naturales. Una vez que eso está arreglado, además les quebramos la economía a Europa, a Alemania sobre todo, que ya no tiene más petróleo ni gas barato, ni los insumos, ni las materias primas que le venían de Rusia. Allí quebramos toda posibilidad de un polo económico importante y ahí calmamente nos dedicamos a hacerle la guerra a China. Bueno, acá algo falló y lo que falló es ese plan A, que en algún momento yo se lo preguntaba a José Antonio en otra emisión, ¿cuál es el plan B? Porque, claro, lo de Rusia falló. Y como decía un amigo hoy a la mañana, que también entrevistaba yo, Augusto Zamora, un profesor nicaragüense allí también en España, que ahora está en España escribiendo un libro, yo le decía, ¿y cómo va a ser la paz ahora entre Ucrania y Rusia, la OTAN y demás? Y Augusto me decía, la paz la van a firmar Putin con Putin y bajo las condiciones de Putin y con la lapicera o la virome de Putin. Y esto es así. En el medio, claro, como decía Adrián, han quedado cientos de miles de muertos, de una Ucrania destruida, una Europa muy complicada económicamente, financieramente, y uno Estados Unidos que, y aquí con esto termino, que ha demostrado que finalmente no era el patrón del pueblo, no era el sheriff del mundo, porque hoy hasta los yemeníes le tiran bombas a sus propios barcos. Está bien, puede poner portaaviones, submarinos y demás en todas partes del mundo, pero Rusia, no sé si Irán, no sé si Corea del Norte, no sé quién más, tiene misiles hipersónicos que aparentemente, según dicen los expertos, pueden destruir un portaaviones en cuestión de minutos. Hay un problema gravísimo. Empezaron a surgir todo eso que estaba escondido debajo de la alfombra, todo eso que Hollywood y las series de Netflix nos contaban y que todos creíamos, o no tanto, no era mi caso, y creo que los que estamos aquí tampoco, de que el poder anglosajón era superpoderoso, invencible. Mira el presupuesto militar que tiene los Estados Unidos, es más de todo el presupuesto mundial reunido, las bombas atómicas, y todo eso en los últimos años, y sobre todo después de la pandemia, empezado a surgir que no es ni tan poderoso, ni tan fuerte, salió escapándose de Afganistán. Aquí en Ucrania, aquello que Ursula von der Leyen decía en un momento, vergonzosamente, Rusia va a tener que sacar los microchips de los lavarropas para poder ponerlos en los tanques de guerra. Y finalmente Rusia terminó peleando no solamente contra Ucrania, sino que contra 35 países. 35 países. No es joda esto, disculpa la expresión, pero estaban todos, salvo los ucranianos pusieron la carne de cañón, pero los otros le pusieron la tecnología, el armamento, la informática, la conspiración, los servicios de inteligencia, lo satelital, en fin, y les ganó. Y les ganó. No era que ustedes no es que la tenían más larga que todos, pero no la tenían más larga que todos. El pobre Rusia, que decían que era un país quebrado, fraccionado, dividido, con un PBI comparable al de, no sé, al de Portugal, decían tantos estúpidos que hablaban por hablar, como bien decía Juan Antonio, finalmente todo eso ha caído en la nada, y como decía el amigo Augusto Zamora, a quien le mando un saludo, decía, esta paz la van a firmar Putin con Putin bajo las condiciones de Putin. Entonces, lo que queda ahora por delante, y es la pregunta que yo creo que los hermanos europeos, bueno, en particular los hermanos europeos se tienen que hacer es, ¿valía la pena todo esto? Más allá de lo que Pedrito Sánchez, Macron, Scholz, Rishi Sunak y todos estos impresentables políticos de cuarta categoría,
que ni compiten con los republiquetas bananeras, entre comillas, como se decía, de América Latina, porque son de cuarta categoría, de verdad. Más allá de lo que estos politicantes puedan contar, la Meloni en Italia, y tratar de explicarle, los ciudadanos europeos tendrán que preguntarse, ¿valía la pena destruir nuestra economía o debilitarla así, entregar nuestra soberanía, convertirnos en el hazmerreír del mundo? Porque en todo caso acá Europa ha también perdido toda legitimidad moral. Nos habló durante décadas Europa, sobre todo Francia, y yo tengo una vinculación especial con Francia. Somos el país de las luces, de la moral, de los derechos humanos, de la democracia, de la ética. ¿Cómo? ¿Cómo, Juan? La libertad. De la libertad, de la fraternidad, y resultó ser que los verdes alemanes que nos hablaban de paz y amor, en cuestión de una semana se convirtieron en los más guerreristas, beligerantes, atlantistas, y esta chica que es la ministra de Relaciones Exteriores alemana, que es verde, dijo hay que tirarle bombas, y no sé, no dijo la bomba atómica porque no la tienen, pero si no. Entonces digo, la pregunta que yo dejo, y esto lo digo con de todo corazón, ¿valía la pena? Yo sé que todas las guerras, cuando uno las mira desde lejos, siempre parecen tontas, ¿no? Siempre, las guerras de otros siempre parecen tontas. Pero en realidad acá no hay mucho que buscar. Esto fue un engaño, esto fue una manipulación que le servía a los intereses de los anglo-sionistas, no a los europeos. Acá no ganaban nada los europeos. Entonces ahora el amigo Zelensky, que ya no sabe más que decir ni más que explicar, va a Davos y dice, cuidado, porque si Rusia gana, pues ya claro, está abriendo el paraguas, si Rusia gana, el mundo, Europa corre peligro, como si Putin fuera a invadir París, Madrid, Bruselas, y no, no está ni en los planes, ni es lo que quiere. Es más, yo creo, yo como decía Juan Antonio, no hablo con Putin a menudo. Putin ya ni, sí, esta guerra obviamente que lo ocupa, pero Putin ya está concentrado en Asia, porque el mundo pasa por Asia. En la Asociación de Cooperación de Shanghái, en la cooperación euroasiática, en la ASEAN ampliada, todo pasa por ahí. Ya Europa, bueno, sí, es un mercado, sí, pero la Europa de los 1000 euristas, la Europa de los 1000 euristas ya no es tan interesante, ¿no? Así que hasta acá llegó mi larga exposición. Perdón por lo prolongado, Juan Antonio. Alberto. Bueno, yo creo que una cosa a explicar, porque más o menos los objetivos de Moscú al iniciar la operación militar pues serán conocidos porque están perfectamente explicados. La desmilitarización de Ucrania, es decir, no puede haber armas ofensivas, mucho menos nucleares, ¿no? Lo que ellos llaman la desnazificación, que fundamentalmente es el cambio de régimen. Evidentemente, una constitución ucraniana que lo que hace es discriminar a buena parte del pueblo ucraniano, que se siente ruso, que es rusófono, que tiene cultura rusa, de etnia rusa, etcétera, etcétera, no puede seguir vigente, porque simplemente estaríamos creando, cebando la bomba de la siguiente guerra civil. El tema de la neutralidad, evidentemente. Es decir, si lo que se pretende es devolver la potencia de los sistemas de armas estratégicos de la OTAN a la frontera del 97, pues Ucrania no puede entrar en la OTAN. Estos eran los objetivos, pero ¿cuáles eran los objetivos realmente del régimen ucraniano? Ya uno lo podemos imaginar, era recuperar el Donbass, Crimea, la frontera del 91 y demás cosas. Fundamentalmente era mantener los negocios de la oligarquía económica ucraniana. Es decir, Kolomoisky, que es el que puso ahí a Zelensky, de Poroshenko, que sigue manteniendo sus empresas en Rusia, y de toda esta gentecilla que ha montado una especie de dictadura desquiciante, donde se prohíben partidos de la oposición, se cierran medios de comunicación, se asesina a dirigentes sociales, se asesina a periodistas, el último Gonzalo Lira, en las prisiones y las mazmorras ucranianas, donde se han instalado biolaboratorios que podían, con potencialidad de elaborar armas bacteriológicas prohibidas por resoluciones internacionales, etcétera, etcétera. Esto es el régimen instalado en Kiev, mantenido, o sea, provocado y mantenido por la OTAN y las potencias occidentales. Esta es la realidad. Por supuesto, aquí el pueblo ucraniano no les ha importado nunca. No les ha importado nunca. El que ha sufrido más es el pueblo ucraniano. El que han pisoteado es al pueblo ucraniano.
El pueblo no se ha importado nunca. Han sido los intereses de esas élites que negociaban con el hijo de Biden, que han vendido el país a los fondos buitre de BlackRock, de Vanguard, etcétera, etcétera, que han salido trenes con tierras negras hacia Alemania, la tierra negra de Ucrania, la mejor del mundo, para la producción agrícola. Bien, esto es lo que han hecho, vender el país, porque ellos lo que querían seguir manteniendo es eso, sus negocietes. Pero ¿qué quería la OTAN? ¿Cuál era el plan de la OTAN? El plan de la OTAN era, aquí provocamos, por supuesto, decimos que no a todas las propuestas rusas, vayamos a la hemeroteca y veamos noviembre y diciembre del año 21, despreciamos las propuestas rusas, despreciamos todo eso y dejamos que se provoque. Cuando el conflicto se provoca, ¿cuál era el plan de la OTAN? Bien, ahora iniciamos toda una campaña de guerra híbrida económica con las sanciones y los bloqueos, el robo de 300.000 millones de dólares de activos rusos en el extranjero, o sea, en los países occidentales, la campaña cortamos la conexión del aparato económico ruso a través del SWIFT con el resto del mundo, las sanciones, 12 rondas de sanciones, y uno preguntaba, ¿por qué 12? Pues porque las 11 anteriores fracasaron, ahora van a ir por la 13 porque la 12 también ha fracasado, ¿no? Entonces van a todo esto con el intento de asfixiar a Rusia, con el intento de que la persecución a todos los rusos, la censura a los medios rusos, todo eso en Occidente, no en el sur global, no en Asia, en África o en América Latina, en Europa, con la intención de que al final se produzca una situación interna delicada que lleve a una especie de Maidán en Rusia o a un golpe de Estado hecho por los oligarcas que rodeaban a Putin, un Putin que, como nos decían, se moría porque tenía varios cánceres, Parkinson, dolor de muelas y no sé cuántas cosas más, ¿no? Entonces, ellos jugaron al cambio de régimen. Si provocan un cambio de régimen, vuelve un Yeltsin o un Navalny, como decía Ariel, al poder en Rusia, ya está, ya hemos ganado. Pero eso no se produjo. ¿Y cuál era el plan B? Ninguno. Era mantener a los pobres ucranianos muriendo en el frente al servicio de los intereses de Estados Unidos y de la Gran Bretaña. Porque si no, no hubiera habido nunca el desastre que hubo con el tema del plan de paz de marzo de 2022. Recientemente, hace 2 o 3 semanas, se ha publicado, yo creo que lo vamos a publicar también, se ha publicado un informe hecho por un ex vicesecretario general de Naciones Unidas, alemán, un militar, el de mayor graduación de la Bundeswehr, y un profesor un politólogo, un profesor de la Universidad de Berlín, de la Universidad Libre de Berlín, detallando cómo fue todo ese proceso de paz, cómo se había llegado a todos los acuerdos. Es decir, que ya lo había enseñado Putin en papel, pero bueno, era Putin, podríamos decir, wow, se lo ha inventado, lo ha hecho la noche anterior y lo ha impreso, ¿no? Es decir, uno puede pensar estas cosas que hacen los nafos y las furcias mediáticas, ¿no? Pero no, esto ya es decir, son expertos occidentales, de marcado carácter pro-occidental y además de cierto de prestigio. Y ahí se detalla perfectamente cómo aquello fue saboteado por Boris Johnson y Joe Biden al servicio de la OTAN, una organización criminal, imperialista, belicista. Y esto y soy así, lo digo así, porque como patriota español quiero que me salir de ahí cuanto antes, porque esta gente está lo suficientemente loca para volver a incendiar con la guerra toda Europa. Entonces, como patriota español quiero salir de ahí cuanto antes. Y no me corto en decir lo que es, una organización criminal, terrorista. Eso es la OTAN. ¿Y qué es la Unión Europea? Se ha convertido en el brazo político de la OTAN. Eso es la Unión Europea. Por supuesto, dirigida por elementos que no ha elegido nadie democráticamente. Bueno, en fin, no lo vamos a extender ahora porque entonces nos llevaremos aquí horas. Por total, que no había plan B. Y entonces, pues lo que se ha seguido es salvando esa primera fase donde la operación militar intentó provocar un shock que hiciera que cayera el gobierno de Kiev, no se produjo.
E inmediatamente después de esa negociación, en el año 2022, entramos en una fase nueva de la guerra, en una guerra industrial de desgaste, en una guerra prolongada, donde ya entramos en la aplicación de las doctrinas militares respectivas, la doctrina militar OTAN y la doctrina militar soviética, que es la que prima en Rusia en estos momentos, con sus variaciones, ¿no? Fundamentalmente la doctrina de Alexander Svechin, que lo que busca es el agotamiento del enemigo hasta que se produzca, es lo que se llama fase de absorción de energía, hasta que se produzca un punto de ruptura que lleve al colapso del frente enemigo. Y una vez producido ese colapso, que no es un colapso específicamente militar, es un colapso del propio Estado. Es decir, en su economía, su capacidad industrial, su diplomacia, su capacidad de movilización, etcétera, etcétera. Y cuando eso se produzca, pues llegará la fase de desenlace final, que pues inevitablemente caerá en la derrota del actual régimen de Kiev y sobre todo en la derrota de la OTAN. ¿Qué tendrá de bueno eso? Una cosa fundamental, que espero que dejen de morir ucranianos, al servicio de los intereses de Boris Johnson, de los intereses de Biden, de los de Scholz y su camarilla, de los Macron, los Sánchez, las Meloni y compañía. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de cuál es la situación ahora? Pues que estamos en esa fase de guerra de desgaste, donde el ejército ruso presiona poco a poco en todo el frente, buscando ¿qué? Pues que se vaya desgastando el enemigo, buscando que la OTAN se vaya desfondando, que se vea la incapacidad de su aparato industrial de poder surtir de suficientes municiones y equipos y logística al ejército ucraniano, que es quien pone los muertos, y como ya he dicho. Y bueno, pues así seguiremos semanas, meses, hasta que se produzca esa situación donde ya el ejército ucraniano no tenga capacidad de poder seguir combatiendo, porque ese es el final de la guerra. Algunos piensan que es que la guerra se hace para destruir al enemigo. Es decir, estos no han pasado el primer día de escuela de Estado Mayor. La guerra lo que busca es que el enemigo ya no tenga capacidad de combatir. No se trata de destruir por destruir, ni de ocupar territorio por ocupar territorio. Estos son simplezas de los nazos y de los medios de comunicación corporativos. Lo que se trata es que ya el enemigo no tenga capacidad de combatir. ¿Y eso cómo lo consigues? Agotándolo. Que ya no tenga una tasa de reposición de las bajas que sea positiva, que ya no tenga una tasa de reabastecimiento logístico suficiente, que sus cadenas de logísticas estén rotas, que su capacidad industrial esté absolutamente disminuida. En ese momento, sobre todo, si ya le evitas que pueda disponer de una retaguardia estratégica, que hasta ahora ha sido la OTAN y sobre todo la financiación norteamericana y de la Unión Europea, en el momento que tú ya cortas todo eso, es decir, que ya no hay posibilidad de poder seguir combatiendo, salvo llegar a la locura de la guerra total que ordenó Goebbels en el año 43, en la Segunda Guerra Mundial, donde ya mandas a los niños, a los ancianos y todos a luchar, a morir. Pues claro, eso efectividad militar no tiene ninguna, como se demostró en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta es la situación en la que estamos ahora. No merece la pena entrar en pequeños aspectos tácticos bueno, la cabecita de puente ya prácticamente desaparecida en el Dnieper, o cómo está el tema en Adviezka o en Kupiansk, etc. Estos son, dentro de lo que es todo un teatro de operaciones, son momentos tácticos donde en un momento determinado puede haber más bajas de uno u otro. Hay gente que se fija mucho en las bajas. Hombre, no, en las bajas, es decir, cuando un Estado Mayor hace un plan, ya tiene previsto las bajas que puede llegar a tener. Y tiene que ver si les asume o no los asume. La guerra es administración de recursos. Puedes tener bajas altas, pero las puedes asumir y por lo tanto tiras adelante. Puedes tener una tasa de baja más baja, o sea, menos bajas, pero inasumibles. ¿Por qué? Porque tu tasa de reposición ya es menor que cero. ¿Por qué? O Porque porque tu tienen... opinión pública no te lo acepta, ¿no, Juan Antonio? En los Estados Unidos, por ejemplo. Bajas en los Estados Unidos no puede haber. Claro, 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 Los boys efectivamente. no pueden volver en... Claro, claro, evidentemente. Entonces, cuando ya eso se produce, que tú tienes más bajas de las que puedes por la movilización, porque fracasa, porque la gente se está yendo del país, porque ya no tienes posibilidad de cubrir esa tasa, esa reposición, pues ya estamos en una fase ya final. Es decir, donde el tiempo no importa, durará X meses.
pero ya no vas a poder superarlo. Lo mismo podemos decir con la tasa de abastecimiento industrial. Es decir, si ahora mismo Rusia produce más munición que toda la OTAN, más munición de artillería que toda la OTAN, ¿dónde vamos? Pues es que esto es un chiste. Y todavía nos levantan el espantajo para meterle miedo a la población europea. Es que Rusia, cuando gane en Ucrania, va a seguir hasta Lisboa. Pero es decir, pero vamos a ver. Pero es que, es decir, ¿qué pasa? Que los países europeos, algunos de ellos con armas atómicas, se iban a dejar, no utilizarían el arma nuclear. ¿No acabaría eso en una guerra nuclear? ¿A quién se le va a ocurrir esa sandez? Pues nada, a los nafos y a las fuerzas mediáticas occidentales habituales que están todo el día metiéndonos miedo. Da lo mismo si es la enfermedad X en Davos, la inteligencia artificial, el meteorito, los marcianos o Putin. El tema es meternos miedo. No, los hechos. Dato mata relato. Tendríamos que intentar dar menos opinión y más conocimiento. Es verdad que el conocimiento es difícil en una guerra obtenerlo, porque lógicamente hay mucho secretismo, pero al menos inferir de los datos que se tienen las cosas que son de sentido común y cuando estamos diciendo tonterías, ¿no? O cosas que no encajan, ¿no? Como el tema de las bajas, o que el teatro de operaciones está congelado, que los rusos han perdido, ya sabes, el ejército ruso es un ejército de borrachos, brutos, ignorantes, es decir, estas cosas que se oyen, o el material ruso es, vamos, una porquería, ¿no? Frente a esos Leopard, Bradley y demás que hemos visto en el frente ucraniano que ardían perfectamente, ¿no? Es decir, todas estas cosas que la propaganda, los medios corporativos, pues sueltan a diario para intentar mantener un relato que no se sostiene. Y ya no hay que ir a fuentes rusas. Si es que basta ir a las fuentes occidentales. Hay dos magníficos artículos de Washington Post explicando cómo ha sido la ofensiva de primavera, verano, otoño, el fracaso que ha sido, la derrota militar que ha sido. Hay que ir a los propios artículos o entrevistas que ha realizado el Wall Street Journal, The Economist, el Financial Times. Si es que ya está en la propia prensa occidental, generalmente norteamericana porque suele ser más seria, porque lo de Europa es para echarnos a temblar. Aquí solo domina la censura, la ignominia, el insulto y el tomarnos a todos por imbéciles. Eso es lo que refleja generalmente la prensa europea. Entonces, bueno, pues esta es la situación. ¿Qué más decir? Más con el tiempo que tenemos, sobre todo como el tema de la guerra de Ucrania. Pues que hasta cuándo, es decir, ¿y esto hasta cuándo? Y alguno dirá, hombre, se llegará a una mesa de negociación. No, ahora con los rusos, teniendo la iniciativa estratégica, no va a haber mesa de negociación. Por lo menos, antes de que se celebren las elecciones norteamericanas en noviembre y veamos cuál es su resultado. Porque, como ha dicho Ariel, en la mesa de negociación se van a poner las condiciones de Putin, que va a negociar Putin, las va a firmar Putin. Porque es quien tiene ahora mismo la iniciativa estratégica. Y si no, cualquiera podría decir, hombre, no, irá la OTAN en ayuda. Sí, venga, que lo queremos ver. Venga, a ver, ¿dónde están todos esos cuerpos de ejército y divisiones blindadas que tiene la OTAN en Europa? Venga, que los quiero ir para allá. A ver, Adrián, en España, ¿quién? Pero estamos locos. Pero de verdad, no, piensan que somos tan imbéciles todos. No, no queremos que nos metan en una guerra mundial. Y que esa guerra mundial más tenga como teatro de operaciones principal Europa para que vuelva a ser destruida como en el 14, el 18 y como en el 39, el 45. No queremos. Y en más, no hay posibilidad ahora mismo, capacidad industrial para llevar adelante eso. Claro, como algunos piensan que es que Rusia es una economía como el PIB, un poco más que el español, claro, con esta forma de mirar, oye, porque consulten los datos de PIB, PPP del Banco Mundial. Si es que va a la zaga ya de la economía del Japón, es que lo va a desbancar. Pero todo esto no lo oculta, sale en la letra pequeña, no figura. ¿Y China? Pero si China es el gran, ahora mismo, vamos, la gran fábrica del mundo y está detrás de Rusia.
es la que está previamente suministrando muchas máquinas, herramientas. Por ejemplo, India. Pues India, vamos, ha comprado eh, eh, energía a Rusia para venderla a todo el mundo. Irán, y con Irán todo el eje de la resistencia. ¿Pero qué piensan? ¿Que Rusia está sola y aislada? Putin es un paria, Rusia está aislada, son todos borrachos, inútiles, no saben hacer nada. Este es el relato, un relato de verdad tan estúpido que es increíble que no haya gente que se lo crea. Y en medio de todo este relato, un pueblo al que han llevado a la catástrofe, un pueblo al que intoxicaron, al que enfermaron y lo han llevado a la catástrofe, como es el pueblo ucraniano. Y algún día, si hay justicia histórica, de esto tendrán que responder muchos, muchos dirigentes occidentales, que por supuesto ni son ucranianos ni nada, porque han hecho mucho daño a ese país, a esa población, a ese pueblo, mucho daño a la paz del mundo, y de algún día deberían responder por sus crímenes. Y desde luego, si hay una organización que tendría que ser puesta fuera de la ley cuanto antes por la paz, por la libertad, por la soberanía de nuestros pueblos, eso se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte. Adrián, con todo lo que se ha comentado. Sí, bueno, vamos a ver. Entiendo que no tenemos demasiado tiempo, entonces me voy a centrar quizás en partir de los análisis anteriores, en comentar la situación actual y un poco lo que puede pasar cara al futuro, ¿no? Claro, desde el punto de vista de la situación actual, como habéis dicho, bueno, yo creo que está claro que la guerra estratégicamente está ganada por Rusia, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es el contexto ucraniano. Otra cosa es esa victoria cuando se decante, pero está claro que efectivamente se le llamará de una forma o de otra, pero en negociación no va a haber. O habrá probablemente algo que se le llamará A, B, C o D, pero que será una rendición, ¿no? Y el futuro de Ucrania efectivamente va a estar decidido en principio por Rusia, ¿no? Claro, aquí la cuestión es cómo reacciona frente a esto Occidente, ¿no? Un Occidente que lleva muchísimos años considerando como enemigos estratégicos a Rusia y a China, como he dicho antes, simplemente por existir como poder autónomo. Ya los consideran peligrosos. Claro, si a esa Rusia, que a la que consideran un peligro, encima lo ha ganado el conflicto en Ucrania, ese peligro, evidentemente, en principio es mayor. Yo creo que hay un problema de fondo muy claro, que es, si comparamos la situación actual con la de la Guerra Fría, que es la debilidad occidental. Durante la Guerra Fría, Occidente era muy fuerte económicamente, era muy fuerte desde el punto de vista de cohesión social, sobre todo Estados Unidos. Bueno, un poco, había un poco más de variación política, si se quiere, en Europa, pero bueno, que de una forma u otra estaba bien controlada, ¿no? Pero sobre todo una fortaleza económica que ahora Occidente no tiene. Llevamos 15 años en Europa con un crecimiento de la productividad inferior al 1%. Eso es una situación de estancamiento absoluto del sistema. Pero es que además es un sistema que lleva 30 años manteniéndose en base al hundimiento demográfico y en base a un constante sobreendeudamiento. Claro, y esto ellos lo saben perfectamente, ¿no? Entonces, claro, en esa situación de debilidad, es, yo creo, cuando se produce el verdadero peligro. Es decir, no es una situación de equilibrio en la que en la Guerra Fría Occidente decía, bueno, pues gano, pierdo un país, otro, controlo, no controlo, pero yo en principio no veo un peligro para mi estabilidad. Y hablo de mi estabilidad no tanto como país, sino como a las élites que toman las decisiones. En el caso de Occidente, clarísimamente, si queréis, Wall Street y la City o esa élite corporativa que de hecho controla Estados Unidos y Europa, ¿no? Y es esa élite la que se ve en peligro, la que está ahora ante un peligro que no ha sentido nunca, porque no es solo esa amenaza geopolítica, es que está asentada en un sistema, en un modelo que no funciona. Nosotros hicimos un análisis comparativo de cómo ha evolucionado la economía europea en los últimos 15 años y cómo evolucionó en los últimos años la de la Unión Soviética, que se supone
que se cayó y desapareció porque no funcionaba. Pues funcionó mucho mejor desde el punto de vista de evolución económica de lo que ha estado funcionando Europa últimamente, ¿no? Claro, con una diferencia muy importante. Seguramente en la Unión Soviética había un cierto desapego creciente de la propia élite, ¿no? Pues que por distintas razones, de carácter más político que económico, seguramente, ¿no? Y como contraste, en Europa Occidental tenemos una élite hasta ahora perfectamente cohesionada, con diferencias teóricas de izquierda, derecha, centro, pero en conjunto perfectamente cohesionada con el sistema, ¿no? Perfectamente sometida al sistema, ¿no? Que no cuestiona nada, ¿no? Entonces, por muy mal que vayan las cosas, Europa se está yendo al traste desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista demográfico, pero aquí nadie cuestiona nada. Esto es algo muy evidente desde el punto de vista de las políticas de la propia Unión Europea, ¿no? ¿Cómo es posible que un tema tan absolutamente estratégico, desde el punto de vista incluso histórico, como el hundimiento demográfico, jamás se plantee como una cuestión a abordar? En los últimos 40 años, ¿no? Porque no es un tema de ahora, es un tema de 40, 50 años. Pero todo esto nos revela que es una élite que no está dedicada a resolver los problemas, ¿no? Está dedicada a gestionar los intereses de esas grandes corporaciones, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, sí hay, esas grandes corporaciones sí sienten que están ante una debilidad estructural clarísima, frente además a unos países emergentes que van creciendo en peso cada vez más. Yo creo que es una situación realmente peligrosa fundamentalmente por esto, ¿no? El, el que el perder, el que Rusia gane, como ha ganado de hecho ya esta guerra en Ucrania, le está situando en un contexto tan peligroso. Ellos alguna vez han dicho, creo que no sé si fue Hillary Clinton, de que o cambiamos la evolución de las cosas o vamos a cagar colgados de las farolas, ¿no? Les está situando en un contexto tan peligroso que están pensando que tienen que hacer algo. Y esto es lo que les está llevando a continuas declaraciones sobre la amenaza rusa, sobre que tenemos que rearmarnos, sobre que en algunos países pues ya introduciendo sistemas de servicio militar obligatorio, nuevas normas de reclutamiento, que hay que reactivar la industria armamentística, que hay que subir los presupuestos de armamentos, que hay que entrar en economía de guerra. Claro, declaraciones que en principio pueden resultar absurdas, ¿no? Desde el punto de vista de que qué sentido tiene anunciarle esto al tu enemigo, ¿no? Porque le están diciendo que, bueno, tomando todas estas medidas, vamos a necesitar 3, 5, 10 años para ponernos al nivel de Rusia, ¿no? Claro, parece que le estás diciendo a tu enemigo, oye, ataca tú antes, ¿no? Porque antes de que yo me fortalezca suficientemente, ¿no? Pero claro, yo creo que estamos en un contexto en este sentido muy peligroso. Con Juan Antonio en un mismo programa comentaba el otro día que todas estas actuaciones de ataques que se dice de Ucrania, pero que es en realidad de la OTAN contra Crimea, con misiles o con drones entre Crimea o territorio ruso, etcétera, son ataques, son razones de guerra, son razón de guerra. Es decir, son países de la OTAN que están directamente atacando Rusia. Claro, Rusia se calla para no estar obligada a sí mismo a responder directamente y bombardear Londres, ¿no? Pero apuntará, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, si realmente tuvieran miedo de Rusia, tiene lógica que estén haciendo esto. Si tienen miedo de que Rusia efectivamente invada Occidente, como se está diciendo, no, pero es que igual es lo contrario. Es que están intentando repetir lo que han hecho anteriormente, que ha terminado en la guerra de Ucrania. Es decir, una continua serie de provocaciones que al final obliguen a que sea la otra parte la que empiece, tenga ganas o no, porque claro, eso sí tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces ya sabemos que las guerras muchas veces, de hecho, desde el punto de vista de imagen, si se quiere, no las empieza el que quiere empezarlas, ¿no? Sino que una vez que las dos partes empiezan a ver a la otra como amenaza que en cualquier momento se puede lanzar contra mí, pues igual las empieza el que ve una oportunidad estratégica o táctica de empezar, ¿no? Entonces, es un contexto, yo creo que realmente muy, muy, muy peligroso, ¿no? Teniendo en cuenta los potenciales nucleares y esa situación desesperada de esa élite occidental, ¿no? Ariel.
Sí, Redondear señor. solamente lo que han dicho los compañeros, muy cortito, porque es cierto, esta guerra de Ucrania está perdida, pero los anglosionistas no se van a quedar tranquilos. Esto no termina aquí. Esto para eso han introducido y enloquecido a las poblaciones europeas de Finlandia, de Suecia, de las tres republiquetas bálticas, y por lo que he leído o han comentado, allí en Rusia se han descubierto algunas iniciativas, principalmente de gente o personas ligadas al MI6 y a la CIA dentro de las regiones del Cáucaso de la propia Rusia, tratando de generar malestar, rebelión en poblaciones dentro de Rusia, más bien de orientación musulmana. Recordemos que Rusia es una panoplia, un abanico de culturas, de etnias, de lenguas, de idiomas, muy variado y muy amplio. Y que entonces esta gente venida de Occidente está tratando de generar lo mismo de siempre, ¿no? Malestar, confusión, rebelión interna, porque no van a perder la guerra, van a firmar, o en fin, se firmará alguna paz, pero no se van a quedar quietos. Para eso, digo, ya metieron a Finlandia, el país que inventó el verbo, la palabra finlandización, es decir, sinónimo de neutralidad desde hace décadas, supo mantenerse en la neutralidad en plena Guerra Fría, como lo fue Suiza, como lo pudo ser Austria y demás, y otros países. Entonces los enloquecieron a los finlandeses, a los suecos, y están todos armados, y el ministro de Defensa alemán, este hombre que yo no entiendo cómo no se ponen colorados a la hora de decir estupideces, dijo que la próxima guerra con Rusia, sin duda, no sé si va a ser en los próximos 20, 35 o 40 años, dijo algo así, y que hay que prepararse para eso. Entonces, esta gente va a seguir en esta rusofobia, en esta locura. Y acá quiero hacer un llamado, yo un poco a la distancia, yo estoy en Argentina, a los hermanos españoles, porque hay un dicho en Argentina que lo inventó un político argentino, que fue presidente en realidad, que dijo: yo te acompaño hasta la puerta del cementerio, pero no me pidas que ingrese al cementerio contigo. Si tú te quieres morir, en este caso Europa, a mundo anglosajón y demás, destruir toda tu capacidad, hazlo tú, yo me quedo afuera. Yo te acompaño hasta la puerta del cementerio. Y en este caso específico, España, el pueblo español, no con Pedrito Sánchez ni con esos socialdemócratas de cuarta categoría, todos entregados al atlantismo, todos, desde Felipe González, Zapatero, todos esos que nos hablaban, venían a América Latina a hablar de democracia y fueron de rodillas a entregarse allí a Biden. Pedro Sánchez corriéndolo por los pasillos de la OTAN a Biden para sacarse una foto con él, una vergüenza, en fin. Pero la España de verdad, esa España patriota, nacionalista, esa España que todos amamos y queremos, tiene un diferencial, una oportunidad que no tiene el resto de Europa. El resto de Europa, digo Francia, Alemania, los Países Bajos, la propia Italia que tiene, creo que es la quinta o la séptima flota de los Estados Unidos en Nápoles. No es joda, ¿eh? No es joda tener presencia de la flota norteamericana dentro de tu propio país con soldados y demás. Pero eso es otro capítulo. Pero España tiene, a diferencia del resto de Europa, una oportunidad magnífica, que es América Latina. América Latina. El resto de Europa indefectiblemente está atada al salvavidas atlantista que le tirarán o no los anglosajones. En cambio, España tiene una puerta de salida interesante, que es América Latina, los países de América Latina, la vinculación con ese mundo que están haciendo, que son los BRICS, que son ese mundo de cooperación, que no digo, no quiero decir con esto que son buenos. Los chinos no son buenos y amémoslo porque son buenos, porque nos van a amar. Negativo, eso no es así. El mundo no funciona así, cada uno defiende sus intereses. Pero lo que quiero decir es que España tiene en América Latina, si lo reconstruye bien, porque hay cosas que en las últimas décadas, no antes, en las últimas décadas, ha herido bastante la relación con América Latina, la élite española, a esa me refiero, no el pueblo español. Yo voy a España y es como estar en mi país y hablo con mis amigos y son amigos entrañables y nos queremos. Pero digo, el pueblo español tiene en América Latina una puerta de salida, una puerta de vinculación a ese mundo que nace, porque además recordémoslo,
Para el resto de Europa, la Europa elitista, alemana, neerlandesa, la francesa, España, Portugal, Grecia, son países de cuarta. Para ellos son racistas con ustedes también. No los consideran mucho. Es triste decirlo, pero es así. Para un alemán, Europa se termina en París. De ahí para abajo es medio África, estos son medio raros, medio les gusta la joda, no son gente seria, no son abnegados, no son puritanos como nosotros, etcétera, etcétera. España tiene que le dio la espalda a América Latina después que los ingleses los convencieron de que ellos eran malos, ustedes eran malos. Convencieron a los ingleses, la leyenda negra, de tema que voy a hablar en mi canal este domingo con Marcelo Gullo, esa leyenda negra que escribieron los ingleses contra España, los españoles también la compraron y la repitieron a lo largo de estos siglos. Pero es hora de cambiar, porque hay una oportunidad. España con América Latina, mirando hacia ese mundo que viene desde Asia, tienen mucho para crecer, para aportar y para mejorar. Claro, tú me dirás, Juan Carlos tiene que estar todavía preocupado a ver si Corín le devuelve los 60 millones de dólares y Felipe VI está muy atento a ver si es cornudo o no es cornudo. Entonces, yo entiendo que hay temas más importantes que el destino del pueblo español, porque esta gente sabemos en fin, funcionan en otra dimensión, no en la realidad de la pequeña y mediana empresa española, del comercio, de la industria, de la persona que trabaja. Voy muy a menudo a España, estuve hace 2 meses, me asombró la cantidad de repartidores de pizza en bicicleta que hay en España. Esos chicos tendrían que estar trabajando en cosas productivas, en empresas, en fábricas, en crear valor, no repartiendo pizzas para Pizza Hut, que además Pizza Hut financia al Estado de Israel contra Gaza. Digo, hasta en eso está mal. Pero quiero decir, esa España que fue productiva, que tuvo una agricultura, un vino, una cultura, una pesca, esa España tiene que mirar a América Latina porque los europeos del norte no la van a admitir nunca en el club de la élite. Nunca. Y Pedrito Sánchez podrá ir de rodillas y no va a ser aceptado. Fue astuto, si lo ves bien, hace un par de meses, Macron dijo, yo también quiero ir a los BRICS. Bueno, al final le dijeron que no, porque los BRICS, pero fue astuto, los franceses son astutos. Dice, ese club es el que viene, porque como decía Juan Antonio, la OTAN y el club de la OTAN es necrológico, hablan de muerte, de bombas, de masacrar, de destinar miles de millones de euros a bombas y a guerra y un ejército más poderoso. Y ese no es el mundo que viene. No quiere decir que el mundo que viene sea pacifista y paz y amor, no. Pero hay un mundo donde pueden las cosas ser un poco más cooperativas. Y esa España, la España de hoy, no se puede perder esa oportunidad. América Latina, no digo Argentina, porque acá tenemos un energúmeno Milei que vive en otro mundo, entonces Argentina hoy no es el momento. Pero los amigos de Chile, de Brasil, de México, de Colombia, ahí pasan cosas y esa gente, con un trabajo bien hecho y de verdadera empatía, podrían hacer, junto con España y con Portugal, un poderosísimo núcleo. Imagínate que hablamos el mismo idioma, estamos hablando el mismo idioma. Los franceses con quién hablan, con los africanos y más o menos. Los ingleses con nadie, porque los ingleses masacraron a todo el mundo, no los quiere nadie, imagínate. En cambio, España siempre es bien querida por América Latina. Entonces, concluyo con esto, hay una oportunidad histórica. Habrá que cambiar esa élite madrileña, barcelonesa, no lo sé de dónde, que todavía cree que es europea del norte y van a ser aceptados por la élite de Zúrich, por la élite de Hamburgo o de los Países Bajos, que les recuerdo son de origen, ellos son los esclavistas. El primer cártel de la droga mundial fue el banco HSBC, radicado en Hong Kong, inspirado por la corona británica. Ellos fueron los que hicieron las guerras del opio en China. O sea, el primer Chapo Guzmán fue la reina de Inglaterra. No nos confundamos. Entonces, España tiene una oportunidad con nosotros. Vénganse para acá, establezcan vínculos. Y yo puedo decir, y con esto concluyo, Alberto, que hubo unos años, allí en los años 80, 90 te diría, los 90, principios de los 2000, cuando esa España
todavía muy próspera y luminosa, venía a América Latina diría, paternalistamente, casi que sobrando a los gobiernos latinoamericanos. Venía Repsol, venía la otra Telefónica y varias empresas españolas como diciendo, voy allá con los subdesarrollados. Cambien ese chip, cambien ese chip. Están pasando cosas en América Latina, van a pasar cosas y sobre todo van a pasar cosas en el mundo. En el mundo, miren para aquel lado. Y América Latina, África también, van para ese lado. Porque acá ya nos dimos cuenta, todo esto que nosotros hablamos aquí y en algunos pocos canales europeos, pocos, muy limitados, como es Negocios TV y alguno más, a lo cual participamos todos nosotros, el resto tiene un discurso negativo que desconoce la realidad. Aquí están pasando cosas en este mundo y están pasando cosas de aquel lado. Y España no se las puede perder. Europa del Norte, Alemania, Francia, los Países Bajos, los van a llevar a meter, a introducirlos al cementerio. Ustedes ya están en la puerta, ya están en la puerta. No entren al cementerio porque estos anglosajones mueren con las botas puestas, mueren con las botas puestas. Los van a hundir si es necesario, primero ustedes y después quizás ellos seguro. Pero ellos como son muy traidores, en algún momento también los van a abandonar a ustedes. Entonces, España, mira lo que está pasando en otras partes del mundo, bájate del caballo, piensa que aquí también están pasando cosas interesantes, hay gente muy inteligente, tenemos los mediocres como Milei, Bolsonaro y algunos más, pero están pasando cosas. Este es el mensaje que quería dejar al final, Alberto. Bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, muchísimas gracias a los tres. Yo creo que ya hemos hablado bastante. Hmm. En cualquier caso, sí decir que lo que yo siempre recomiendo a todo el mundo que nos escuche, aquí nadie es experto de nada. ¿Eh? Yo siempre intento evitar esa palabra. Yo soy un estudioso, y infiero de los datos una serie de conclusiones. Puedo equivocarme, puede estar acertado en otras ocasiones, pero yo creo que lo que la gente tiene que intentar es menos opinión, buscar datos, conocimiento y aplicar sentido común. Muchas veces el sentido común ¿eh? nos abre la perspectiva mucho más real que grandes discursos y estas cosas tan dramáticas de Rusia va a atacarnos en el momento de en 2, 3, 5, 9 años. Es decir, a ver, vamos a ver. ¿Qué piensan? Que es que, o sea, los rusos ya no se han dado cuenta de lo que son la Unión Europea y la OTAN. ¿Creen que no se han dado cuenta? ¿Creen que quieren algo específico de nosotros que ellos no tengan? No, no. Si lo que más les interesa es que les dejáramos en paz, que les dejáramos en paz. Si ellos ya están haciendo el negocio y construyendo un mundo en Asia, con India, con China, con todo el Oriente Medio, con sus posiciones ya tomadas en África, en la América Latina. Es decir, ¿qué piensa? Que somos tan imprescindibles que no le va a quedar más remedio a Rusia que invadir, entrar por las estepas polacas y a ver hasta dónde llegan. No nos tomen más el pelo. Sí, es verdad el peligro que dice Adrián. Es un momento muy peligroso. Pero es un momento muy peligroso no por las intenciones que pueda tener las élites políticas, económicas y militares rusas. Es un momento muy peligroso porque la hegemonía se siente en peligro. Y claro, para intentar sobrevivir va a pegar zarpazos. Va a pegar zarpazos. Y eso nos pone a todos en peligro. O sea que por lo demás, ya digo, de verdad, aplicar el sentido común, contrastar un poco como se pueda, ¿no? Las informaciones, eh, inferir una cierta lógica en los acontecimientos. No nos creamos el relato que nos cuentan sin más los medios corporativos. Los medios corporativos sirven a las corporaciones, están marcados por una serie de empresas de relaciones públicas que elaboran los mensajes que dice el Centro de Comunicación Estratégica de la OTAN que tienen que lanzarse. Eso es toda una cadena. Hay suficiente literatura al respecto publicada en los últimos años. Todo el complejo industrial de censura, las 20 grandes consorcios que determinan toda la comunicación. Es decir, hay que intentar salirse de eso.
porque si no, no vamos a ver la realidad. La realidad siempre es difícil de captar. A veces, pues, como se dice en la guerra, ¿no? Hay la niebla, ¿no? Es decir, no nos deja ver, pero hombre, captar algo, por lo menos mirar a ver si al final del túnel hay alguna lucecita que nos indique la salida. Eso es lo fundamental, ¿no? Así que por lo demás, pues nada, agradecerte la invitación y hasta que tengamos otra vez alguna ocasión de volver a vernos. Adrián, ¿quieres añadir alguna cosa más? No, nada más por mi parte. Gracias efectivamente por la invitación y hasta cuando quieras. Perfecto, pues muchísimas gracias a los tres y nos volveremos a ver. Muy Gracias a bien. ti. Hasta Un luego. saludo a todos. Adiós. Adiós. Saludos.